Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Emilio Bizarretea, un experto en temas de seguridad y temas internacionales. Doctor Bizarretea, otro asunto que involucra al presidente de México es la reunión que pues en unos cuantos días van a tener los tres líderes de lo que se considera como América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. La primera vez que van a estar los tres y bueno, pues los temas fundamentales, Tratado de Libre Comercio, el asunto de la reforma energética, la migración y bueno, pues otros temas que están en la agenda. ¿Qué importancia tiene esto? Fíjese que en esta novena cumbre, como le han llamado, de América del Norte, es muy importante esta presencia de los tres presidentes, Canadá, Estados Unidos y México. Pero uno de los temas fuertes sigue siendo el que se incorpore a la agenda que en este momento ya es líder, a la agenda de Estados Unidos por las recientes reuniones del G20 y las reuniones de Glasgow, en donde el tema del cambio climático es fundamental. A Claro. nosotros nos va a pegar, y nos va a pegar porque las decisiones que hemos tomado en este gobierno, en los 3 años que van en sentido contrario. Es decir, el tema es que se está apoyando los aspectos fósiles en lugar de las energías limpias. El tema es que no tenemos un programa, un plan para reducir, por ejemplo, el caso de los automóviles. Ya se había adoptado lo que ocurría en Glasgow y de pronto, bueno, reculó el gobierno y pareciera ser que no hay acuerdo ahí. Va a ser un tema delicado. Ahora, el presidente, dicho así, no es muy ducho en estas negociaciones internacionales, y perdón que lo diga así, pero no va a tener hacia dónde hacerse. Y Claro. entonces, en estas reuniones trilaterales o bilaterales, va a ser un tema fundamental. Y si ahorita está con el escozor de que si tiene al canciller o no lo tiene a su lado por el tema de la sucesión, se va a meter en aprietos, eso es la verdad. Y yo espero que sea muy cuidadoso, esta cumbre es muy fuerte. Hoy en la mañana asistimos a que se había entregado por la vía de la extradición al cuñado del Mencho, por ejemplo. Bueno, el objetivo que tienen, el acuerdo que se generó con el encuentro bicentenario es que a uno de los 4 objetivos fundamentales se tendría que entregar por la vía de extradición entre diciembre finales y enero del próximo año. Entonces, la verdad, el panorama del presidente no es muy halagüeño y lo debo decir, hay riesgos, creo que fuertes, tiene una semana para prepararse en los temas, pero no es tan sencillo, no puede llegar a repetir lo que le digan, sino a tener una idea muy clara de los distintos asuntos. Y ojalá, de veras, lo deseo en lo personal, que esté a la altura de esta discusión, porque los dos personajes, tanto Biden como Trudeau, están realmente preparados para Claro. un acuerdo de alta envergadura. El tema de la seguridad, doctor, que es uno de los fuertes que usted maneja, hemos visto con pues cada vez mayor intensidad la información que viene tanto de Canadá como de Estados Unidos respecto a cómo los grupos criminales van ganando territorio en México y bueno, pues se van apoderando de este espacio y además la violencia genera cada vez un mayor número de víctimas. Esto, ¿qué importancia va a tener en este encuentro? Si partiéramos, por ejemplo, de la idea del presidente en términos de su conceptualización de la seguridad en el discurso que acaba de dar en el Consejo de Seguridad, mire, el problema ahí es que hay cierta confusión conceptual. No podemos ligar el tema de la seguridad en sus distintos niveles, pública, interior, nacional, como si fuera un tema de corrupción, porque sí, la corrupción es un factor que incide, pero para eso tenemos el concepto de la multidimensionalidad de la seguridad, que no es un solo factor. El presidente lo está queriendo vincular en esos términos y no solo eso, quiere dar un salto espectacular a que todo el mundo entre en esa idea. Es obvio que no va a prosperar la idea y es obvio que nos está metiendo en un tema. Mire,
libre de temores y de miserias. Es una frase que se escucha bien, pero en el ambiente de la seguridad, lo que uno está buscando es libre de riesgos y amenazas reales. Entonces, no podemos intervenir, no hay temor y por eso cada vez somos más felices y entonces ya se acabó la seguridad. El discurso ahí no funciona, ¿eh? Y está haciendo crisis por los datos que usted menciona ahorita. Por ejemplo, tenemos más de 104,000 homicidios dolosos. Tenemos un porcentaje creciente de feminicidios. Tenemos un modelo en donde estamos más preocupados por modificar una metodología de estadísticas para generar buenos números y buenas cuentas cuando no existe más que un descontrol. Mire, lo que ha ocurrido ahorita, después de la elección, es que se incrementó la violencia y lo que tenemos como dato es que los grupos criminales, las organizaciones, pues están queriendo cobrar lo que invirtieron. No quisiera de verdad ni verlo así, pero no hay de otra. Y ante la incapacidad real de contención, de disuasión, de evitar ello, la sociedad sigue quedando a expensas de la delincuencia organizada. Claro. A propósito de la realidad, de esta realidad que vivimos en México, doctor, bueno, pues el presidente, quien había negado la falta de medicamentos, quien decía que no era cierto, que era un invento, etcétera, finalmente terminó reconociendo pues que no hay medicamentos y en una especie de exabrupto, bueno, pues reclama a un par de sus colaboradores que esto termine. ¿Qué significa? ¿Cómo entendemos eso? Vea esto, siguiendo. El presidente quiere ser farol del mundo, ya no de la calle, del mundo, pero está volviendo esa oscuridad del país y la casa. ¿Dónde nos metió en problemas? El pretender que se distribuya la vacuna cuando aquí no la estamos distribuyendo. El asumir por un dislate, vamos a llamar, o una especie de darse cuenta de la realidad. Pues claro que no hay abasto de medicamentos, claro que por eso las cifras crecieron de los fallecidos por COVID en sus casas o fuera de sus casas y no hay registros en los hospitales, porque sabían que no habría atención. Eso es lo que el pueblo sabio sabe. Entonces, ¿a dónde nos lleva entrar en ese juego? Pues es hacerle notar que no hay medicamentos. Quiere hacerle notar, se lo han hecho notar, no es el número 10, 100, 200 que puedan paralizar las vías al aeropuerto. Es la inconformidad ante una serie de mentiras que se van eslabonando en estos 3 años. Creo que no midieron el cálculo del INSABI, creo que no han sido capaces, inteligentes de desarrollar una estrategia. ¿Y cuál es el riesgo? Que todo ese tema que creen que era la corrupción, pues lo único que hicieron fue destruir lo poco bueno que había por instituir algo muy malo que no está funcionando. Claro. Por último, doctor, ¿cómo va a operar en esta reunión toda esta realidad alterna que vive el presidente frente a los hechos contundentes que muestran que no va bien su administración? La prensa, los corresponsales extranjeros que están en México han reportado a sus respectivos países tanto las mentiras como los fracasos y demás. ¿Cómo va a repercutir todo esto que quisiera ser presentado fuera como si estuviéramos en un gran éxito de país? Vea usted el caso. Cuando está llegando a Naciones Unidas y esa actitud que hace de trazar una imagen similar a un Cristo crucificado, realmente deja mucho que desear y lo que habría que hacer es imaginar esa misma figura, porque va a llegar con este fardo a esta reunión, como lo que ocurre en mi pueblo, en la zona de Tasco, donde se colocan en la espalda, ¿sí?, una serie de medidas, vamos a denominarle, para que los castigos sean disminuidos con espinas. Y esto es el fardo que lleva el presidente. No creo que lleve muy buenos datos, salvo que ocurriera algún cambio fundamental de aquí al 18 de noviembre, pero realmente su capacidad de negociación estaría muy limitada en todos los sentidos. Muy bien, doctor, se nos terminó el tiempo. Seguimos en otro momento. Gracias.
Muchas gracias a todos. Que le pareció una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.